Gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú hablas a nuestro corazón y a nuestra vida. Gracias por tus hijos que están aquí en esta hora. Bendícelos, Dios. Sabemos que tu palabra es aquella que llega a tiempo y a veces, Señor, la necesitamos para alguna situación, circunstancia de montaña o de valle que pase en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tu palabra viene. Nunca es tarde, Señor, llega a tiempo. Te doy gracias porque hay una semilla de verdad que vas a implantar el día de hoy en los corazones de tus hijos. De igual manera, Señor, esa semilla crecerá, que tú vienes a nuestro huerto a pedir, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, gracias. Habla a nuestro ser, a nuestra vida. Te damos a ti la gloria y la honra de igual manera. Sabemos que nos escondemos en la cruz del Calvario, siendo solamente vasos, instrumentos en tus manos, Dios. Gracias porque puedes usar nuestra vida. Gracias porque nos podemos poner, Señor, en esta hora. Es tu palabra. Tú eres santo, tú eres grande, eres bendito. Ayúdame, Espíritu Santo, Sharabasía. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Puede darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, santo, santo. Él es bueno, Él es fiel. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Santo es su nombre. Gracias, Jesús. Y bueno, hay cosas que Dios nos ha llevado a poder aprender. Una de ellas es que Dios tiene una voluntad, y esa voluntad hizo un plan maestro que es el propósito de su voluntad. Y el Señor, en ese propósito de su voluntad, Dios diseñó todo lo que Él deseaba hacer, tanto con el Hijo unigénito que engendró el Señor Jesucristo, así de igual manera con cada una de las semillas que estuvimos allá arriba en los lomos y en la presencia de Dios. Por lo cual usted y yo no somos algo que surgió al azar y que Dios vino y envió nuestra vida sin ocuparse y preocuparse de todo lo que iba a pasar en nuestras vidas. El Salmo 139, lo leímos la semana pasada, versículo 16, dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Antes de Dios hacernos y crearnos como semillas en la eternidad pasada, Dios se encargó toda una eternidad, bendito su nombre, en planear nuestro ser, planear nuestra vida, planear el momento en el cual nosotros íbamos a venir y estar en este lugar. Y eso fue su voluntad. Y en el libro escribió las instrucciones, escribió el plan maestro para nuestras vidas. Entonces el Señor viene, envía nuestras vidas. Hay quienes ya nacen siendo cristianos y es cuando entonces la voluntad y el plan de Dios inicia. Pero cuando nosotros que en algún momento estábamos lejos de esa ciudadanía y de ese reino, el Señor hermosamente nos encuentra y de igual manera le permitimos que entre a nuestro corazón. Y entonces empieza a obrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que nosotros regresemos y hubo algo que Él escribió atrás para nosotros en nuestra vida y entonces cuando le encontramos, lo primero que sabemos, y es cierto que se nos dice que vamos camino al cielo, vamos camino con Él, pero después lo que usted y yo, Dios nos lleva a entender es cómo Dios lo va a hacer, cómo Dios va a ejecutar su plan maestro en nuestras vidas. Y eso es algo, por un lado, que vamos encontrando, pero ese otro lado es que también en medio de esto que va Dios enseñándonos que lo que va haciendo en nuestra vida, Él desea que le preguntemos, Él desea que le digamos: Señor, ya sé tu voluntad, pero ahora muéstrame el plan maestro que tú tienes para mi vida. Entonces, conocer la voluntad de Dios es saber qué,
Conocer la voluntad es el qué, pero el plan maestro es cómo debe de ser hecho. Por ejemplo, la voluntad de Dios es redimirnos a cada uno de nosotros. Y el plan maestro fue enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que existe un plan y existe un propósito en Dios. Y entonces nosotros la semana pasada estuvimos viendo a Josué de la manera en que Dios le dijo que ellos tenían que hacerle. Hoy vamos a ver un personaje, porque en Dios necesitamos saber las cosas que nos dice y poder hacerlas. Porque, por ejemplo, Israel preguntaba, ¿vamos a ir a la guerra? ¿Y qué cree Dios? Les decía, sí, sí vayan a la guerra. Entonces decían, ya Dios dijo que fuéramos a la guerra, pero en el libro de Jueces encontramos cuando se peleó en contra de Benjamín, que Israel regresó derrotado. Entonces regresan derrotados, se humillan y le vuelven a preguntar a Dios, Señor, ¿quieres que volvamos a ir a la guerra? Y Dios les dice, sí, vayan a la guerra. Y son derrotados la segunda vez. Y entonces la segunda vez vienen, se humillan, ayunan y oran y le preguntan por tercera vez a Dios, Señor, ¿quieres que vayamos a la guerra? Y Dios les dice sí, y les dice, pero van a hacerlo de esta manera. Así que cuando Dios a veces dice a nuestras vidas las cosas que deben de hacerse, debemos de esperar en su palabra, porque es lo único, la única guía que nos va a decir nosotros el cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, esto de la voluntad de Dios y su plan maestro, había una figura en el sumo sacerdote que tenía dos piedras preciosas que Dios le había dado, y era el Urim y Tumim, dos piedras que cuando Moisés estuvo arriba en el monte, Dios se las dio. Y esas dos piedras, Urim y Tumim, significan luces y perfecciones. Y entonces nosotros tenemos que el Urim es luces, y eso es el testimonio del Espíritu Santo. Y ese testimonio del Espíritu Santo obra en profecía, obra en cosas maravillosas que Dios dice y expresa, y de igual manera en milagros. Pero Dios usa esa profecía del Urim para decir obviamente lo que Él desea. Y gracias a Dios por momentos, eventos que existen y que hay, y de que hay hombres de Dios que tienen este don. Pero, por ejemplo, hay gente que le dicen, oye, vas a ir a África. Y wow, entonces oran por mí, me caigo y digo, ya el Señor dijo que voy a ir a África. Y entonces lo segundo que debo de hacer, que por lo regular a veces en muchos lados no ocurre, es preguntarle a Dios, ¿cómo le voy a hacer para irme a África? Luego igual en un lado de abusar de ese don, en un lado a veces a lo mejor sí le dicen a estudiantes, van a ir a predicar a las naciones. Y lo creo que Dios nos desea usarnos de manera grande y poderosa, pero para eso hay un proceso, hay un plan que Dios diseñó para que Óscar un día le predique a las naciones, y en ese plan Dios tiene montañas y valles, e incluso me puede dejar primero en la completa oscuridad, que nadie me conozca, y está bien, porque sigue siendo Dios. Pero de repente, como ya me dijeron que le voy a predicar a las naciones, ¿cuándo cree que yo quiero que ocurra eso? Mañana, ¿verdad que sí? Mañana, Dios dijo que me va a sanar, y mañana me tiene que sanar. Habló Dios en profecía, lo creo que Dios habla en profecía, y deseo que sea mañana. Sin embargo, cuando usted y yo leemos cómo es que dice la Biblia, no es como nosotros pensamos y creemos. El problema es abusar de eso,
porque la gente de repente lo único que va a querer es el Urim, y de repente es que siempre esté buscando a profetas y profecía, y de repente dejar de buscar el Tumim, que es la palabra de Dios. Amén. Señor le expresó a José que iba con sueños, que iba sus hermanos y su papá doblarse ante él. ¿Cuándo iba a suceder, José? Mañana en su rancho, ahí con su papá, y ahí se iban a doblar sus hermanos. No fue a los 18 años, al otro día, después del sueño. ¿Qué se ganó José cuando se dijo su sueño? La enemistad de sus hermanos, que lo vendieran, que fuera a Egipto, que después de volver a crecer grandemente, Potifar, su esposa, lo metieran a la cárcel. Y hasta entonces, después de 17 años, José, ahora sí, tus hermanos se van a humillar ante ti. Entonces, es hermoso, existe la profecía, pero en Dios es esperar las instrucciones. Amén. Porque vuelvo a eso, si alguien abusamos de eso, de repente, y no llega al tiempo que quiero y deseo, gente que se desilusiona, gente que de repente igual y pierde la fe, el amor, lo que tiene de Dios, porque en Dios necesitamos consultarlo, Dios va a hablar, pero esta es la guía, amén. Esta es la guía, bendito su nombre, para que nosotros podamos saber el plan maestro de Dios. Y si usted está en su plan maestro, el día de hoy el punto es decirle a Dios, Señor, enséñame tu plan maestro. Tú lo escribiste y yo quiero estar en él. Quiero estar en tu voluntad, Señor mi Dios, para que no fallemos. Así que cuando Dios está dirigiendo, definitivamente, hermanos, obviamente vamos a poder saber que estamos haciendo la dirección y lo que Dios nos dice que hagamos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 8 al 13. Deuteronomio 17. Gracias, Jesús. Gracias, Señor nuestro Dios. Deuteronomio 17, y vamos a leer los versículos del 8 al 13. Cuando lo tenga, diga amén. Deuteronomio 17, y vamos a leer del 8 al 13. Lo tenemos. Dice, cuando alguna cosa te fuere oculta en juicio entre sangre y sangre, entre causa y causa, y entre llaga y llaga, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fuere en aquellos días, y preguntarás, y te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren, según la ley que ellos te enseñaren, y según el juicio que te dijeren, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostrare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá, y quitarás el mal de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerán más. Y el hermoso sacerdote que ya tenemos a la diestra de Dios Padre y que está intercediendo por nosotros, bendito su nombre, es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Dice la Escritura que donde el sumo sacerdote llevaba las piedras del Urim y Tumim era en su corazón.
y en la estatura de el varón perfecto, el tabernáculo, el corazón nos habla en la estatura del altar de oro, del altar de oración. Así que cuando tú y yo vamos y consultamos, ¿cómo pasaba en el Antiguo Testamento? El sacerdote estaba en el lugar santo y preguntaba a Dios, y entonces las piedras chispeaban, bendito su nombre, para saber la voluntad de Dios y saber lo que el pueblo debía de hacer. Entonces, cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, y dice aquí, en cualquier cosa, en cualquier litigio, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, santo su nombre. Hay gente, jóvenes, necesitan saber qué estudiar. Ya nosotros ya nos casamos, pero los jóvenes pueden preguntarle a Dios y no cometer los errores que algunos cometimos. Ajá, y que Dios lo compone hermosamente en su plan maestro, pero es poder y saber esperar en Dios y ir al cuarto de oración, estar en la casa de Dios, orar y entonces pedirle a Dios por el juicio del Urim y Tumim. Y entonces arriba hay un sacerdote, gloria a su nombre, y entonces ve tu ruego, tu lloro, y estás preguntando al Urim y Tumim, y entonces allá arriba el pectoral que tiene Jesucristo en su corazón está brillando, santo su nombre, y diciendo, aquí hay una hija, un hijo mío, que me está preguntando por su matrimonio, por su negocio, por su trabajo, por su vida, por su viaje, por lo que tiene, por lo que debe y no debe de hacer. Y entonces Jesús va y corre, santo su nombre, intercediendo por ti a la diestra del Padre, porque está llevando el juicio, gloria a Dios, que tú estás enviando a Dios. Pero muchas veces nos llega el problemón, nos llega la circunstancia, primero corremos para saber qué vamos a hacer y a veces al final ya doblamos nuestras rodillas y decimos, ¿qué voy a hacer, Señor? Pero ya está todo lo que nosotros hicimos antes de ir y decirle a Dios, Dios, mira, está tremendo, está difícil, está angustiante, ayúdame, Dios. Y después de eso, de orar, ya hizo que Jesús encendiera el Urim y Tumim, y entonces usted puede salir y saber que Dios va a guiar lo que usted y yo debemos de hacer. Santo su nombre, y todas las veces, y muchas de las veces, Dios llega a tiempo, llega en el momento justo, santo su nombre, para poder hacer, resolver lo que usted y yo necesitemos. Puede alabarle, puede bendecirle, sabiendo que eso es cierto. Gloria a su nombre, gloria. Y si alguien dice, no lo he experimentado, el día de hoy es momento de decirle, Jesús, clamo al Urim y Tumim, aquí está mi problema, aquí está, quieren hacer esto mis hijos, quieren hacer esto mi esposo, quieren hacer, yo quiero esto, pero que sea tu plan maestro, que sea tu voluntad, Señor, no la mía. Gloria a tu nombre, aleluya, gracias. Vamos a Isaías 8, por favor, versículo 16. Isaías 8, versículo 16. Gracias, Jesús. Clamamos a ti, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, no la nuestra, Dios. Ayúdanos, enséñanos a ser como tú deseas, Dios, no como yo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Y nos ahorraremos muchos problemas. Dice versículo 16, ¿ya llegó? Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La semana pasada vimos que la palabra testimonio es el Urim, y la palabra testimonio significa duplicar y repetir. Duplicar y repetir. También significa volver a repetir lo que ya se ha dicho. La palabra testimonio significa volver a repetir lo que ya se ha dicho.
y ese es el Urim, porque ahí tenemos también la ley entre mis discípulos, Urim y Tumim. Por eso, en un servicio debe de haber esa parte de las manifestaciones, el poder del Espíritu Santo, pero debe de haber palabra, porque deben de haber las dos cosas. Si en algún lugar solamente hay espíritu y no hay palabra, obviamente va a faltar y la gente no va a saber qué debe de hacer. El otro lado hay lugares, es cierto, donde solo hay palabra y no los dejan aplaudir, ni cantar, ni hacer nada, ningún ruido, solo que escuchen la palabra de Dios y entonces falta el espíritu. Pero aquí viene Dios y dice que testimonio significa volver a repetir lo que ya se ha dicho. Y yo le dije hace ratito, el Salmo 139, versículo 16 dice, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego escritas sin faltar ninguna de ellas. Santo su nombre. Entonces, si yo soy profeta de Dios, obviamente lo que le debo de decir y preguntar a Dios cuando yo voy a orar por usted es decirle, Dios, lo que tú escribiste de mi hermana y de mi hermano, no mis palabras, no mi pensamiento, porque dice la escritura que el profeta que habló y no se cumplió lo que dijo, es un falso profeta. Gloria a su nombre. Y entonces, de igual manera, yo allá, de ese lado, ¿qué debo de hacer? Testimonio es volver a repetir lo que ya se dijo. Estuvimos como piedras de fuego. Jesucristo nos conoció, nos habló, nos mostró el plan maestro. Y es aquí solamente venir y decir, Señor, aquí estoy. Señor, lo que tú escribiste, lo que tú dijiste, y si este momento es un valle y así lo escribiste, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte. Y si es una montaña, de igual manera, Señor, lo voy a hacer. No voy a desmayar, no voy a cambiar, Señor. No voy a buscar a que alguien me diga, sí, mañana sales de tu problema. Porque igual, y el plan de Dios es que igual podamos permanecer tal vez una semana, un día, un mes, el tiempo que Dios decida, bendito su nombre, amén. Y es decirle, Señor, gracias, gracias, aquí estoy, ayúdame. Entonces el profeta sí va a decir, sí, hermana, está en problemas, hermano, está en situaciones, pero en Dios podemos confiar, en Dios podemos confiar, santo su nombre. Que Dios nos ayude, porque se puede abusar de eso que es la profecía, el Urim, amén, las luces, lo espectacular, lo que se ve increíble, pero sin que haya el Tumim de la palabra de Dios. Seguimos leyendo ahí en Isaías 8, dice, vamos a leer el 19 y el 20, ¿sí? Gracias. 19 dice, y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Y esto obviamente tiene que ver con la adivinación. Y es algo real que cristianismo puede llegar a caer, a que vaya y busque qué le depara el futuro. Profetíceme, pastor, esta semana qué va a pasar y volvernos en esto, ¿sí? Porque en Dios solo Él sabe, amén, que escribió, y es preguntarle, Señor, ayúdame a estar en tu plan maestro. Dice el 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque a ellos no les ha amanecido. Vuelvo a eso, el profeta, el hombre, el pastor, el que hable, tiene que hablar la profecía. Dice en Corintios que la profecía viene para edificar, viene para redarguir y para confortar. Debe de haber las tres cosas. Y si solamente en un lado puro bien para todos,
Y yo expreso, pues yo quiero hacer esa parte de saber que sí, me voy a ganar mañana 1 millón, pero igual que Dios me va a decir, pero recuerda, las riquezas te pueden corromper. O sea, es una advertencia de Dios correcta y buena, que me dice, ese dinero, úsalo en Dios, úsalo, pero si no me dice nada o no busco de la palabra, créame, con 1 millón tal vez me corrompa y por eso Dios no me lo da. Gloria a Dios, amén. Sí, y me es menester que viva con lo que Dios dice con esto. Tú vive, porque si te doy más, te me vas a apartar. Entonces, puede pasar de que yo me llene de orgullo, hermano. Entonces, Dios dice, tranquilo, tranquilo. Entonces, es consultar a la ley y al testimonio. Y dice que el testimonio, volver a repetir lo que se dijo. En el Nuevo Testamento, vamos a Juan 11, por favor. Juan 11, versículos 47 al 53. Gloria a su nombre. Y tenemos aquí a Caifás, que era el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús. Anás era su suegro. Y definitivo que ellos consultaron. En el Nuevo Testamento hay el Urim y el Tumim, porque estaba el sacerdocio, estaba el templo, estaba Caifás, y él consultó, y vean lo que dice. Lo tenemos 47 al 53, en Juan 11, 47 al 53. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Ajá, tanto les importaba la nación. Y Caifás, atención, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, tenía el Urim y Tumim, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, ¿qué hizo? Profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Qué hizo Caifás, hermano? Fue ante Dios, entró al lugar santo y preguntó por Jesús. Y él supo que era el Mesías. Pero por su orgullo y soberbia y decir, me van a quitar y van a meter a Jesús, él supo que él era el Mesías. Y la ley, la palabra que él le había dicho también, por ejemplo, en Zacarías, Caifás debió haber leído, ¿en dónde te hicieron estas heridas? Y él, dice el profeta ahí, en casa de mis amigos. Y Caifás debió haber leído Isaías 53, molido él fue por nuestras rebeliones. Y cuando él preguntó, el Urim y el Tumim le dijeron, Jesús es el Mesías y él debe morir por toda la nación. Por eso dice, ustedes no saben, pero yo les profetizo, ese hombre debe de morir por toda la nación. Y entonces buscaron ocasión ya de matarle, pero no para lo que ellos pensaban que era, sino en el plan maestro de Dios estaba, bendito su nombre, que el Señor Jesucristo muriera. Y dice el 52, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. ¿Qué oyó? ¿Qué vio Caifás? Vio el plan, vio el Urim y el Tumim de Dios sobre Jesucristo, santo su nombre, y aún así no quiso, no se arrepintió, lo entregó, lo vendió y hizo todo lo que tuvo que hacer. Así que, hermanos, en Dios tenemos que nos va a hablar, nos va a decir, y leímos en Deuteronomio, no te apartes a diestra ni a siniestra. Lo que te diga el juez, no yo, el juez nuestro Señor Jesucristo. Lo que te diga el sacerdote, el Señor Jesucristo, que le buscas en oración y que vienes aquí y preguntas a Dios
¿qué vas a hacer en su palabra? Dice, no te apartes a diestra ni a siniestra de lo que Dios te está hablando, de lo que Dios te está diciendo y de lo que Dios te está indicando que debes de hacer. Santo su nombre. Puedes alabarle y bendecirle. Gracias, 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 Señor. Ayúdanos a hacerlo. Gracias, Dios, gracias. Sharabasía. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Así que vamos a ver la vida de un hombre llamado David, y era el pan de cada día, un día común, de hecho así se llama el sermón, en la vida de David. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo obra? Y vamos por favor al primer libro de Samuel, versículos 21 al 12. Para este tiempo ya David había matado a Goliat. Primer libro de Samuel 21:12. Había ya estado en la casa de Saúl y para Saúl había tocado el arpa. Ya también le había dado a Mical su hija por esposa, y también ya Dios le había dicho que Dios había escogido a otro que iba a tomar su lugar. Y mire cómo perdió el Urim y el Tumim Saúl, que al final Dios dejó de hablarle y fue a consultar a una pitonisa, porque Dios, así dice la escritura, no le hablaba ni por Urim, ni por Tumim, ni por nada. Y dice, bueno, voy y consulto, como leímos en Deuteronomio. Entonces David escapa y lo que hace es ir a Nob. Tiene el problemón David, su suegro lo está persiguiendo, un rey loco que lo quería matar, y aparte poderoso, porque tenía un ejército, tenía las condiciones para matar y acabar con cualquier hombre que Saúl quisiera. Era terrible lo que tenía Saúl. ¿Y a dónde corre David? Corre a Nob con el sacerdote. Y dice versículo, vamos a leer capítulo 21, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice nada más para ver, dice, y vino David a Nob, a Ahimelech, sacerdote, y sorprendióse a Ahimelech de su encuentro, y díjole, ¿cómo tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un negocio y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este negocio, a que yo te envío y que yo te he mandado, y yo señalé a los criados un cierto lugar. Obvio, para proteger al sacerdote, David, entre comillas, de alguna forma dice, te estoy protegiendo y no te digo la verdad, pero no le dijo, ando huyendo. El versículo 7 dice esto hermosamente, fíjese, el 21:7 dice, aquel día estaba allí uno de los siervos de Saúl detenido delante de Jehová, el nombre de cual era Doeg idumeo, principal de los pastores de Saúl. Atención, ahí en la cárcel estaba este Doeg, no casualidad en Dios, por un plan y un propósito. El plan era incorrecto y malo, porque a través de este hombre va de chismoso con Saúl y le dice, Ahimelech sacerdote consultó a Dios por David, y ahí murieron todos los sacerdotes excepto uno que escapó, que Abiatar. La Biblia dice que escapó con el Urim y Tumim. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer primer libro de Samuel 23, 22. Ok, vamos 22:9. Ajá, vamos a leer primer libro de Samuel 22:9. ¿Lo tenemos? Dice, entonces Doeg idumeo, que era superior entre los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitub, el cual consultó por él a Jehová y dióle provisión, y también le dio la espada de Goliat el filisteo.
Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y díjole Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando tú le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno además del rey. O sea, le está diciendo, ¿ah? Y que va por tu mandato y es ilustre en tu casa. O sea, el suegro odiaba al yerno, pero otros decían: wow, qué rey. Y el 15 dice: he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lo que está diciendo aquí a Ahimelech, el sacerdote: David lo que siempre ha venido a hacer es a consultar a Dios por el Urim y Tumim de lo que debe de hacer en su vida. No es la primera vez que viene, él es asiduo a consultar a Dios, y por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios, imperfecto, se equivocó, pero era fiel en ir y arrepentirse, santo su nombre, y era alguien que siempre consultó a Dios. Gloria a su nombre. Vamos a leer 23, por favor, del 1 al 13. Lo tenemos. Y dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a herir estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ¿qué respondió Dios? Ve, hiere a los filisteos y libra a Keila. Ahí está, ve, ¿qué hubiera hecho usted? Salir corriendo, ¿ah? Ya me dijo Dios, pero a lo mejor ya Abiatar ya se iba, y vean lo que dice a continuación. 3, mas los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Atención, primera vez, ¿voy a Keila a pelear contra los filisteos? Sí, ve, pero yo creo que va para allá. Hey, regrésate, ¿tendré éxito en pelear contra y ganar contra los filisteos? Porque es eso, es esperar. Urim y Tumim, sí, la profecía te va a decir: hey, grande para las naciones, vas a derrotar a todos. Ah, pero ¿cómo le voy a hacer? Amén. ¿Cómo le voy a hacer? Santo su nombre. Dije del 1 al 13, ¿verdad? Y partióse pues David con sus hombres, estoy en el 5, a Keila, y peleó contra los filisteos, y trajo antecogidos sus ganados, e hiriólos con grande estrago, y libró David a los de Keila. Y aconteció que, huyendo Abiatar, hijo de Ahimelech, a David, a Keila, vino también con el efod, y fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha traído a mis manos, porque él está encerrado, habiéndose metido en ciudad, con puertas y cerraduras. ¿Cómo que dijo Saúl? ¿Quién lo había metido a David así? Que Dios, fíjese, hay cosas que Dios nos ayude, pero Dios no dice. Dios no es. Que aquí Saúl, Dios, estaba, bueno, en la parte es cuando usted y yo, que no es que lleguemos a eso, pero gente, si está estando mal con Dios, y gente que dice: ay, es que Diosito me lo puso, me lo trajo. No es Diosito, es su carne. El otro punto, usted está bien con Dios, y obviamente hay cosas que está esperando, y si llegan, puede decir: sí, Dios lo está haciendo porque se lo pedí. ¿Sí me doy a entender? Aquí Saúl
estaba completamente alejado de Dios y en su carne dice esto, y Dios me lo puso, para acabarlo. ¿Estamos de acuerdo que hay gente que dice, ay, Dios me bendijo y de esta manera, y no es Dios? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces, dice 8, y convocó Saúl todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner cerco a David y a los suyos. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo tiene oído? Jehová Dios de Israel, ruégote que lo declares a tu siervo. Y Jehová, ¿qué le dijo? Sí, descende. Caray. O sea, cuando consultas a Dios, y si aquel que le consultaste te predica todo puro bueno, detente y analiza. Porque aquí Dios le dice, sí, va a venir Saúl a atacar a Keila, a matarte, así que sí va a venir. O sea, no era bueno eso. O sea, yo consulto a Dios para que me diga, ay, Señor, sáname. Y yo dice, no te voy a sanar. Esto es lo que le está diciendo aquí. Estamos viendo, hermano, en su palabra. No porque yo quiera decir, hermano, no va a ser sanado. No, Dios su palabra a David le dice, va a descender Saúl. 12, dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, te van a entregar. Gloria a su nombre. O sea, vas a perder todas tus canicas, tus hombres, todo, vas a perder. Hijo, eso ya me voy de esta iglesia, aquí no me predican bien, aquí no me profetizan bien como yo quiero. Gracias, Jesús. Dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, saliéronse de Keila y fuéronse de una parte a otra, y vino la nueva Saúl de cómo David se había escapado de Keila y dejó de salir. ¿Ya vio? Una es, si Dios dice corre, corre. Huye, vete. Amén. Sí, hay veces que Dios va a decir, vas a perder. Señor, tú sabes por qué quieres que pierda. Aquí estoy. Tú eres bueno, tú eres fiel. Ayúdame, amén. No siempre vamos a ganar. Sería el más orgulloso aquí predicándoles, hermanos, ¿cómo he ganado? ¿Cómo me ha usado Dios? No, hay veces que usted sale y dice, ay, ¿qué le pasó al pastor? Que Dios dice, hoy no vas a obtener tú la victoria, pero tu pueblo sí obtiene la victoria. Bendito su nombre, porque soy yo, gloria a Dios, no eres tú. Me voy a encargar de tratar con tu ego, tus ídolos, tu orgullo, tu soberbia. Te van a entregar, te van a vender, te van a exponer, te van a decir, y sigue siendo Dios cabeza por encima de todas las cosas. Amén. Le estoy ahorrando el psicólogo. Es cierto. Gloria a Dios, a ver. Pero esto es hermoso, amén. Cuando puedo entender lo que a veces hay valles y montañas, victorias y derrotas, y poder saber que es Dios y preguntarle esa parte. Tú lo escribiste así, Señor, ayúdame, me está doliendo, no estoy tal vez entendiendo, y el Urim y el Tumim de Jesús, Padre, mira, está entendiendo que es buscarme, que es arrepentirse, que es venir, y va yendo delante del Padre, presentando nuestras peticiones, amén. 30 del 1 al 8, un día cualquiera en la vida de David. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclac el tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclac, y habían desolado a Siclac y puéstolo a fuego. 30, versículo 2. Y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Abinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmelo,
también eran cautivas. Por ejemplo, Ainoam significa deleite y Abigail significa gozo. ¿Qué estaba haciendo Dios en este momento con David? Le estaba quitando su deleite y su gozo. ¿Y por qué me siento así? Yo no tengo deleite y gozo. Es que a veces viene Amalek, viene la carne, vienen las cosas, y Dios en todo esto quitándonos el deleite y el gozo. Y David fue muy angustiado porque el pueblo, ¿qué cosa, hermanos? Hablaba de apedrearlo. Sí, métase en Dios y piense como Dios piensa. Lo van a querer apedrear, hermano. Sí, si usted profetiza como Dios dice, lo van a querer apedrear. Pero si usted les dice, todo les va a ir bien, le van a aplaudir, hermano. Bravo, sí, no, lo van a querer y lo van a amar. Pero profetice como Dios dice en su palabra y nos van a querer echar piedras. Dice, porque todo el pueblo estaba estoy en el 6, con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se esforzó en Jehová su Dios. ¿Y qué hizo? Dijo a David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, santo su nombre, y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿seguiré esta tropa? ¿Podré la alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Amén. Así que no es correr, es consultar a Dios. Amén. Un minuto, Señor, mira este problema, alabo tu nombre, es que vaya corriendo allá a ver qué pasa, pero ayúdame, que seas tú, y entonces salga, y entonces vaya y corra. Si no hay tiempo de más, es momento de decirle a Dios que nos ayude, pero encienda en Jesús que está intercediendo por usted y por mí, a la diestra del Padre, santo su nombre, el Urim y Tumim, y que Dios sea arreglando las cosas por usted y por mí, porque Él sabe el plan, Él sabe lo que escribió. Leemos aquí, David tuvo la victoria y obtuvo lo que se ocupaba. ¿Por qué pasó esto? Recordar que David se había unido con el rey de los filisteos, estaba con él, y Dios había decidido matar a Saúl por mano de los filisteos. Aunque David iba como capitán del ejército filisteo también, junto con más capitanes, yo sé que si David, al ver al rey Aquis ir contra Saúl, él se hubiera formado con Saúl, lo hubiera defendido, lo hubiera librado, pero Dios dijo, si no le pongo guerra aquí a David con Amalek y que se lleven sus esposas, no va a dejar que yo me encargue de Saúl. Porque David, recuerden, significa amado, amoroso. Tenía un amor, obviamente, por Saúl, por Dios, por todo lo que le rodeaba. Dios dijo, te pongo en esta situación porque acá estoy haciendo esta otra cosa. Hay momentos en que no nos vamos a poder dividir, aunque quisiéramos, porque así es el plan de Dios. Quiere tratar con las demás personas. Tú y yo no somos salvadoras de nadie. Por nuestros hijos, nuestras esposas, la gente que nos rodea, clamemos a Dios por el plan maestro que Dios escribió para cada una de ellas. Amén. Y no seamos salvadores porque nos vamos a desgastar y matar por todos, pero pidámosle a Dios y Dios tiene misericordia. Amén. Por nuestros hijos, nuestra esposa, mamá, papá, hermanas, Dios habla a través de en sus vidas, porque Él escribió un plan y ese es encontrarse con Dios. Amén. Y Dios lo va a hacer. Puede bendecirlo, puede alabarle. Gloria a Dios. Sigamos orando, sigamos orando. Gracias. Segundo de Samuel 21:1, por favor. No, es primer libro de Samuel 5 del 18. 5:18 al 25. ¿Lo tenemos? Segundo libro de Samuel, capítulo 5, 18 al 25. ¿Ya llegamos?
Gracias, Señor. Y vinieron los filisteos y extendiéronse por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tus manos. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: rompió Jehová mis enemigos delante de mí, como quien rompe aguas, y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, los cuales quemó David y los suyos. Y los filisteos tornaron a venir y extendiéronse en el valle de Rafaim. Y fíjense, ya se fueron, fue una batalla y ya David venció. Y otra vez vuelven los filisteos al mismo valle. Y el mismo problema del que salió el año pasado se le vuelve a presentar. ¿Y qué decimos? Ya me la sé. Ya sé qué va a hacer Dios. Ya sé que sigue. Ya sé cómo enfrentarlo. Ya sé, pues ya lo hice ayer, ya me acaba de pasar. Pero vean, fíjese. 23. Y consultando David a Jehová, y él respondió: no subas. Santo su nombre, mas rodéalos y vendrás a ellos por delante de los morales. La primera vez es sube, pero en esta ocasión rodéalos. Y te vas a esconder en los morales. Y hasta que oigas la señal, entonces vas a atacar. Santo su nombre, fíjese lo que dice. Y dice 24. Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campo de los filisteos. Anda, santo su nombre, gracias. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar a Gaza. Y aquí ¿sabe quién ayudó a David? Los ejércitos celestiales. Anda arriba, Sahaya, santo su nombre. Oh, santo, santo. Él se estuvo quieto esperando. Y cuando él oyó el estruendo, más fue Jehová, dice Jehová, hirió y mató. Así que hay momentos, es esperar y saber que Dios va a hacer, va a obrar, va a mandar ángeles, santo su nombre, sabiendo que es Él, gloria a Dios. Y entonces conquistaremos. Aunque sea misma situación, misma circunstancia, David dijo: lo que yo tengo que hacer es consultar a mi Dios. Lo que yo tengo que hacer es, ¿qué debo de hacer? Santo su nombre. Gracias, gracias, gracias. Vamos a 2 de Samuel 21:1. Terminamos con esta. Solo una vez no consultó David a Dios cuando censó al pueblo para ver su poderío, porque el censar era que tenía que dar el pueblo un ciclo de plata como redención por ser contado. David no lo hizo y entonces es cuando fue por su orgullo y fue derrotado. 21, lo tenemos. Vamos a leer, ahorita le digo hasta dónde. Ya llegamos, 21:1. 2 de Samuel 21, perdón si dije primera, es 2 de Samuel 21, versículo 1. ¿Ya llegamos? Sí, ya llegó hermana Carmelita. 21:1. Y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y hablóles. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del residuo de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, mas Saúl había procurado matarlos con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá. Ok, ¿qué pasó aquí? Que tenemos aquí historia de la semana pasada, o más bien del domingo.
cuando Josué hizo alianza sin consultar a Dios por los gabaonitas e hizo un pacto. Y aquí, de ese pacto hasta donde estamos viendo con David, el pacto que había con los gabaonitas, 400 años, y ese pacto era válido, cuando la palabra de los hombres tenían valor, y valían y decían, yo dije esto, lo cumplo. 400 años. Entonces, como los gabaonitas de alguna manera se habían unido a Judá, a David, que eran enemigos de Saúl, Saúl había incursionado, los había herido, matado, y entonces por causa de esto y esta enemistad, Dios mandó sequía por 3 años. Cuando hay pleito, enojo, se sigue empezando que va a haber una sequía a México. Algunos estados, ya las noticias dicen, alerta roja, van a padecer sequía. Cuántas injusticias y cuántas cosas definitivamente nuestro país como está, la delincuencia, los gobiernos, que Dios nos ayude y clamemos, porque aquí por un odio, más bien un pacto que se quebrantó y mataron a estos gabonitas, Dios dijo, por 3 años y medio, sequía. Entonces, cuando de alguna manera algo sucedió, algo pasó, algo en nuestras vidas con alguien, con algo, y real, peléate con algo, con alguien, de repente en la semana, en los días, no volvemos a ser los mismos, y si no perdonamos, lo que puede haber es sequía en mi vida, ¿sí? Es lo que estamos viendo aquí como principio, ¿sí lo ve? Sequía en nuestras vidas. De igual manera, nuestra vida espiritual, el hombre viejo es el hombre viejo, hay un hombre nuevo en nosotros, y obviamente si a usted mismo, veíamos el domingo a los jebuseos que están en lo más profundo de nuestro corazón, y que de igual manera hay cosas con las cuales tenemos que encontrarnos, amarnos, perdonarnos, porque puede haber la sequía emocional, la sequía espiritual, y usted de repente no estar bien, aunque conozca las cosas de Dios, tiene que reconciliarse y decirle a usted mismo, te perdono, te equivocaste, fallaste, pero está bien, amén, está bien, así lo escribió Dios, y no estar secos, vacíos, tristes, desolados, estar hundidos, cuando es un plan de Dios y Él estuvo ahí porque lo escribió desde un inicio, si me doy a entender, santo su nombre. Y entonces había que hacer algo. Obviamente había quedado Rispa, una de las concubinas de Saúl, tenía hijos de Saúl, y bueno, los colgaron, y así Dios cesó. No es la barbarie que vemos aquí, es Dios diciendo, reconcíliate, amén, reconcíliate. Pero aquí dice, y David consultó a Dios. Si aquí quienes vinieron, estos gabaonitas, obviamente si David no hubiera consultado, hubiera actuado y obrado de otra manera, como a veces pudiéramos actuar nosotros. Es un días comunes en David, compuso 75 salmos. La mayoría de los salmos que compuso fue en esta época, donde Saúl lo estuvo persiguiendo. Cuando se fue con los filisteos, no escribió ningún salmo, pero cuando estuvo en el horno, Dios le dijo, Samuel a los 17 años, lo unge y le dice, vas a ser rey. Yo hubiera pegado carteles por todo Jiquilpan, el nuevo rey ya fue ungido. Pero David, ¿cuál fue el proceso? Una vida de valles y montañas, siendo perseguido por Saúl, por los filisteos, y lo que hizo fue consultar a Dios. Por eso fue un hombre
conforme al corazón de Dios. Amén. Seamos hombres, mujeres, conforme al corazón de Dios, consultando a Dios. Cualquier cosa, vuelvo un minuto, un segundo y dígale a Dios, ayúdame, en tu plan maestro, ¿qué debo de hacer? ¿Qué voy a hacer? Y después corramos, hagamos, busquemos y Dios nos va a dar las respuestas y la ayuda. Bendito su nombre. Parecer con esto, hay mucho sobre el sacerdocio. Si Dios abre más de seguir hablando del sacerdocio, lo vamos a hacer, pero Dios quiere cambiar de tema. Ya estaremos diciéndoles de qué vamos a hablar los días miércoles, pero todos estos días estuvimos hablando del sacerdocio de Jesús y se dio cuenta y del tabernáculo, así que el Señor nos permita poder conocer más de ese sacerdote y él tiene un Urim y Tumim y está delante del Padre cuando usted lo consulta. ¿Quiere usted levantar sus manos? ¿Quiere decirle a Dios gracias? No sé qué esté pasando, no sé qué esté sucediendo, no sé qué esté ocurriendo en su vida. Dios sí lo sabe, Sharabasía. Padre, te damos gracias, gracias, gracias. Tú escribiste todo lo que va a pasar y va a pasar en nuestras vidas. Hemos corrido muchas veces sin consultarte, sin preguntarte, Dios. Pero hoy nos enseñas a través de tu palabra, Dios. Tú ya escribiste todo el plan maestro para nuestras vidas. Hoy, Señor, déjame tomar el testimonio del Urim y solamente va a ser aquello, Dios, que tú ya escribiste. No, Señor, mis pensamientos o pensamientos que yo traiga aquí, Señor, sino que en tu pueblo ya sabe que tú ya escribiste. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Y lo que aquí vamos a encontrar en tu palabra es el plan maestro de cómo vamos a llevar a cabo lo que tú escribiste en tu voluntad, Dios. Valles y montañas, ayúdanos a consultarte a ti, Señor, antes que al hombre, antes que algo, antes que a alguien, Señor, porque eres tú lo único que necesitamos y ya tenemos, Señor, aquí. Y si en el Antiguo Testamento funcionó, Señor, hoy tenemos las promesas, Sharabasía. Hoy está el Espíritu Santo. Hoy está el sumo sacerdote Jesucristo intercediendo a la diestra del Padre. Solo es que vengas y le digas, mira, aquí estoy en mi situación, en mi circunstancia. Y si lo escribiste así, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por la luz de tu palabra. Gracias por la verdad que tienes para nuestras vidas. Y Señor, si mañana se nos presenta la misma situación que pasamos ayer, Señor, ahora dinos cómo le vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer esta semana, Señor? Dínoslo tú. Que no sea yo, Señor, ni mi carne, ni correr, Señor, sin saber. Porque gracias por todas las veces que me has librado y me sigues librando, Señor, por haberme caído, tropezado, por no seguir, Señor, lo que tú deseas y quieres para mi vida. Que seamos así en este lugar. Tu iglesia aquí está, tú la conoces, Señor. Y Dios, cualquier circunstancia, situación, encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos, Señor, perdonarnos, Dios, reconciliar, santo su nombre, para no estar secos emocionalmente, secos espiritualmente, sino tener la vida, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias por tu palabra, por tu verdad, por la semilla, por el sacerdocio de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, porque es lo que desea hacer el enemigo. Que nos apartemos del camino de Erech, del camino que tú trazaste, Sharabasía, para cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos que ven, que están viendo esta transmisión, que la van a ver. Guárdalos, cércalos. Sé con tu pueblo que está aquí, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Salimos de este lugar, no de tu presencia, y nos despedimos con la bendición sacerdotal.
Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Aleluya, santo su nombre. Gracias, gracias Jesús. Gracias, gracias, gracias Dios. Santo.